El matrimonio de Ali Tergens y Bergufar Korel siempre se cita como ejemplo en el mundo de las celebridades. La pareja, que lleva una vida modesta alejada de las sensaciones, se prepara actualmente para recibir a su tercer hijo, al que llamarán Leila. Su imagen de familia feliz hace que quienes la ven envidien. Nuestra pareja se conoció en la serie de televisión Bin Bir Jefe. Sin embargo, lo suyo no fue amor a primera vista, como pensaban. Ali Tergens perseguía otro sueño en ese momento. Ali Tergens, quien conoció a su ex esposa Hifem Soesald al comienzo de la serie y se enamoró instantáneamente, casi hizo 40 saltos mortales para casarse con ella. Todo se desarrolló rápidamente y Hifem Soesald y Ali Tergens decidieron casarse en un mes y medio. En ese momento, la serie Bin Bir Jefe estaba en pleno apogeo. De hecho, Bergufar Korel también fue invitada a su boda, pero ella no pudo venir. Llamó más tarde y lo felicitó. Pero los días felices no duraron mucho. Ali Tergens, quien perdió a su padre y luego a su sobrino 9 meses después de su matrimonio, comenzó a vivir momentos psicológicamente difíciles. Estas dificultades provocaron el fin del matrimonio de Ali Tergens. Aunque no pasó mucho tiempo, Ali Tergens se enamoró de Bergufar Korel. Al mismo tiempo, Bergufar Korel rompió con Tansu Türk, para quien se estaba preparando para el matrimonio. Según las noticias del escritor vespertino Sevin Gozay, Tansu Türk captó los mensajes de amor de Ali Tergens en el teléfono de Bergufar Korel. Pero Bergufar dijo: "No lo traicioné cuando estaba con Tan, comencé a estar con Ali después de que rompimos". Mientras ocurrían estas acusaciones, tanto el matrimonio de Ali Tergens como la relación de Bergufar Korel terminaron, y los dos hombres llevaron su gran amor por su papel a sus vidas reales. Pasado ese tiempo, nuestra pareja abordó el matrimonio paso a paso. La famosa pareja, que se casó en 2009, siguió llevando una vida modesta, alejada de las miradas y el chisme, a pesar de su relación que comenzó con mil y una sensaciones. Siempre que se escribían y dibujaban sus nombres, el tema de las noticias no eran los chismes, sino su trabajo de calidad o sus logros profesionales. Bergufar Korel y Ali Tergens, que tomaron en sus brazos a su primer hijo, Ali, en 2010, se han convertido desde entonces en buenos esposos, buenos actores y buenos padres. Esta felicidad fue coronada por su segundo hijo, An, que nació el año pasado. Nuestra pareja se está preparando actualmente para tomar a su tercer hijo, Leila, en sus brazos. De hecho, Bergufar Korel, que a menudo comparte fotos de sus vacaciones, demuestra cuánto le ha ayudado el embarazo. Esperamos que la bebé Leila nazca sana y la felicidad de nuestra pareja dure toda la vida. Ali Tergens nació en Estambul el 30 de abril de 1970. Es Tauro. Bergufar Korel nació en Estambul el 27 de agosto de 1982. Es Virgo. Tu signo del zodíaco. A tu armonía. Veamos juntos. Cuando están juntos, hay un gran amor entre esta pareja. Las partes se dan una gran importancia entre sí en términos de amor y romance, por lo que ambos no necesitan una tercera persona en sus vidas. Los Virgos son generalmente trabajadores y ambiciosos. El Toro, al que le gusta trabajar y ser rápido, quedará muy impresionado con su pareja. Incluso se dice que tendrán el mejor amor del mundo. De los horóscopos, la mujer Virgo no tendrá ninguna dificultad para impresionar a la otra persona con su pasión en su vida amorosa. Debido a su carácter obstinado, al principio, tendrán problemas cuando inician una relación. Pero no es difícil para ellos superarlos. Si te has enamorado de un hombre Tauro, abrázalo con fuerza. Estos dos tendrán una unión maravillosa. Se dan plena confianza el uno al otro. Ambos son tierra. Son de naturaleza realista. Es importante que se apoyen y confíen entre sí. Como son muy compatibles, tan pronto como tengan un sentido de confianza el uno en el otro, no habrá ningún problema frente a ellos. El hombre Tauro es una persona que conoce sus responsabilidades económicamente, por lo que no desperdicia dinero. Ella es bastante buena en el romance y hará todo lo posible para conocer a su pareja, especialmente cuando se trata de matrimonio. Los hombres quieren casarse y formar una familia. No puede hacer que su amante sienta tanto, pero lo desea mucho. En primer lugar, concede gran importancia al respeto y la honestidad en la relación.
Estas cualidades nunca dejarán a la mujer que encuentre. Las características más importantes para él son el respeto y la honestidad. Le gusta ser posesivo, especialmente la mujer que ama, y solo quiere ser el mismo. En este sentido, dado que a la mujer Virgo le gusta ser dueña de su pareja, no se pasa por alto que son bastante compatibles. La mujer Virgo no quiere en absoluto que la persona de su vida falle, y se vuelve loca ante esta situación. Sin embargo, su pareja tiene mucho éxito, no se enoja fácilmente. Pero si está realmente enojado por algo, no lo olvidará en la vida. Las rabietas de este hombre no lastiman a estas mujeres, mantienen la calma en tales situaciones y le dan tiempo. También les gusta tejer y ser tocados por este macho. Una mujer siempre quiere que su pareja la ame. No es muy hablador, pero te hace sentir muy enamorado. El hombre Tauro ama el noviazgo y disfruta del romance, cocina buena comida, elige buenos vinos, que es suficiente para seducir a las mujeres. Las comidas que comas con estos hombres asegurarán que tu relación sea sólida. Esta historia de amor nunca se olvidará y siempre será emocionante porque ambos son muy leales el uno al otro. Por lo tanto, nunca hay un rol de tercero en su relación. Ambos quieren creer en la lealtad de la otra parte hasta el final. Por lo tanto, un gran trabajo recae en ambos signos del zodíaco. Pueden mostrar devoción, pasión y lealtad hacia su pareja. Para la mujer Virgo y el hombre Tauro, será una unión feliz para toda la vida. Ser ambos signos de tierra hará una combinación perfecta. De la unión de los dos signos de tierra surge una relación tacaña y doméstica. Sin embargo, si pierde la confianza de la mujer aunque sea una vez o la rompa aunque sea una vez, no será posible regresar. Mi esposa es actriz, pero esto es Turquía. Tienes reglas como no se puede besar, no se puede hacer el amor. Al problema lead Ergenk. Los dos somos actores, los dos nos dedicamos con mucho cariño a nuestra profesión. Por supuesto, cumpliremos con nuestro papel. ¿Cómo puedo decir, no te besarás? La llamo. ¿Es posible algo como esto? Es no confío en ti. Entonces, ¿por qué están juntos si digo más si dudo de él también debería hacerlo? He besado a muchas mujeres como parte del papel. Entonces necesitamos cuestionar nuestro punto de vista hacia la profesión. Por ejemplo, tienen escenas con Kenan, la gente comienza a atacar, esta mujer es así, es así. No me importa, estoy totalmente detrás de mi esposa y la apoyo todo el tiempo. Yo su respuesta. Ahora quiero incluir algunos comentarios tuyos. Siempre los he admirado, creo que son un ejemplo de pareja y como actores son unos maestros. Dios los bendiga hoy y siempre, los amo. Vi las 1001 noche y me emocioné mucho. Las escenas, para mí la mejor pareja de Turquía. Lograron traspasar la pantalla, su amor resplandeció y venció barreras. Ahí tienen un matrimonio muy sólido, un hogar formidable, lleno de amo, hijos, bendiciones, los respeto mucho, me encanta, son excepcionales. Saludos desde Colombia. Los admiro. Los dos están hermosos, él es muy varón, me encanta su tipo y sobre todo de esos ojos azules, y ella está hermosa, sigan luchando por eso, amor, me encanta a los dos. Mire sus novelas, no sé cuántas veces he visto de las novelas, no sé cuántas veces, las 1001 noche la he visto varias veces, me encanta la novela y el sultán me encantó. Ojalá tuviera la suerte de conocerlo, sería un honor. Fueron mis compañeros después de mi cirugía. Hace me pasaba de una novela a otra, y sí, excelentes actores, me encantaba que verlos solos con los ojos. Se comunican, no hagan caso de chismes y envidiosos, no vale la pena que ustedes den réplica de tanta basura, envidia. Bueno, les mando un beso y abrazo desde Pensilvania, USA. Este video retrata perfectamente lo que son estos dos maravillosos actores. Siento exactamente estas emociones cuando
Veo las películas y series donde actúan. Las escenas de amor son verdaderas porque los dos se aman mucho en la vida real. Son muy elegantes, discretos y educados. Y maravillosamente hermosos y carismáticos. Puede protegerlos. Dios te proteja siempre el éxito y el amor eterno como lo prometiste en la noche 1001. Punto. Quiero saber todas las series en las que ustedes actúan para tener el placer de ver. Me encanta esta pareja. Les admiro muchísimo. Cuando decidieron estar juntos pienso que sabían a ciencia cierta lo que hacían y lo están demostrando. Maravillosa familia la que han formado. Solo espero, como he dicho aquí en varias ocasiones, que sigan los dos cogiéndose de la mano toda la vida. Un beso muy fuerte para ellos. Les conocí viendo Las Mil y Una Noches.